Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a todos. Bienvenidos a esta segunda charla del ciclo EAN Inspira 2020. Es un gusto que estén con nosotros. Les doy la bienvenida y les quiero agradecer, por supuesto, a nuestro expositor invitado del día de hoy, a Leonardo Sánchez Garrido, de la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia. Les quiero agradecer la presencia a todos ustedes. Les quiero agradecer a Martín Valle, nuestro coordinador de comunicación, quien se encarga de toda la parte organizativa para que esto sea posible, y a todos los otros invitados del ciclo que nos han acompañado, Tomás Rosales en la charla anterior y los que estarán la semana que viene, que sobre el final mencionaré las charlas que nos van a brindar. Bueno, para nosotros es grato esto porque desde que se inició la pandemia, desde la Escuela Argentina de Negocios, como rector de la institución, enseguida me pareció que teníamos que hacer algunas cosas para superar este momento tan duro de tragedia, de dolor, de contagios, de tantos fallecimientos en el mundo, en Latinoamérica, en Argentina, y sabíamos que en momentos tan difíciles, con cuarentena, llevamos una cuarentena muy larga en Argentina y también en otros lugares de Latinoamérica, es así, sentimos que teníamos que ser empáticos, teníamos que tener mucha empatía, ponernos en lugar del otro, teníamos que tener capacidad de resiliencia, es decir, de transformarnos en este momento tan difícil, reinventarnos, repensarnos a nosotros mismos y obviamente trabajar en forma colaborativa. De esa manera nos fuimos contactando con otras instituciones, nos pusimos en el lugar de nuestros alumnos, de nuestros graduados, de nuestros profesores, de toda la comunidad que nos sigue y pensamos en varias ideas. Una de las ideas fue llevar adelante un ciclo de conferencias con especialistas gratuito para llegar a la comunidad, que fue un verdadero éxito. Tuvimos un encuentro internacional sobre finales de agosto, también muy exitoso, cuatro jornadas largas con muchísimo público, y todo eso desembocó en septiembre en EAN Inspira, este ciclo de 4 conferencias magistrales internacionales que creíamos que iba a ser como el corolario de una etapa, pero bueno, el virus sigue, la pandemia sigue, la cuarentena también, y por lo tanto seguiremos organizando actividades, la jornada de management para fin de octubre, por ejemplo, con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Seguimos trabajando para hacer posible más actividades que nos pongan cerca de todos ustedes. Hoy tenemos el placer de presentarles, como les decía antes, a Leonardo Sánchez Garrido. Él nos va a hablar sobre finanzas personales en tiempos de COVID-19. Voy a hacer una breve presentación de Leonardo. Posteriormente él va a hacer su exposición de unos 40-45 minutos y ustedes por el chat van a poder hacer preguntas que vamos a ir seleccionando para hacérselas sobre el final. Leonardo Sánchez Garrido es jefe de la carrera y del Departamento de Contaduría Pública de la Universidad EAFIT de Colombia. Es presidente de la Junta Central de Contadores, contador público de la Universidad EAFIT, diplomado en Impuestos Colombianos por la Universidad EAFIT y Master of Science en Administración en convenio EAFIT-HEC de Montreal, Canadá. Vicepresidente de la Junta Central de Contadores y representante principal de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUM. Es profesor de tiempo completo del Departamento de Contaduría Pública de la Universidad EAFIT y en las áreas de pregrado, posgrado y educación continua. También es profesor de las especializaciones en finanzas de la Universidad EAFIT en Medellín, Cartagena, Bogotá, Cali, Pereira y Manizales, todas en Colombia. Es profesor de la maestría en Administración, el MBA y de la maestría en Finanzas de la Universidad EAFIT. Es además asesor y consultor de empresas del sector real. Se desempeñó en la división de auditoría de Arthur Andersen. Leonardo, te agradecemos mucho tu presencia y escuchamos tus palabras respecto a este tema que tanto nos interesa, cómo manejar nuestras finanzas personales en tiempos de COVID-19. Es todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, hombre Omar, por esta invitación. A ti, a la Escuela Argentina de Negocios, un placer estar desde aquí, desde Medellín, desde mi ciudad
compartiendo estos apuntes sobre los cambios que nos ha generado esta pandemia y lo cual, lo que no nos mata nos ha hecho más fuerte y por tal razón creo que es una oportunidad para solventar y mejorar un poco nuestras finanzas personales. Voy a hacer un recuento básico de los 20 principales tips y recomendaciones para sacar a flote y tener de mejor manera nuestras finanzas personales. Bueno, a ver aquí, listo. Primero, siempre dos frases con las cuales normalmente arranco mis conferencias y mis charlas. Una de los archirreconocidos Warren Buffett acerca de aquellas personas que normalmente creen que lo saben todo y aquellas que realmente no saben nada. Lo que buscamos es tener una información, tener un fundamento básico para poder tomar las decisiones. Y esta segunda frase pues de Bill Gates acerca de si uno nace con escasos recursos, no es nuestra culpa, ¿cierto? Pero sí, sí sería nuestra culpa si morimos así con esos escasos recursos. Hoy en día, lo que buscamos de una u otra forma es un equilibrio entre vida y bienestar. Ya esa visión de las finanzas de los años 90 en donde el objetivo principal era el tema de acumulación. Yo creo que ya la pandemia nos ha reforzado esa idea y lo que nos interesa hoy no es un tema de acumulación de patrimonio, sino una combinación entre el bienestar, el disfrutar la vida, que nos lo han enseñado de una u otra manera esta nueva generación de centennials y de millennials que hemos tenido en nuestras universidades de América Latina últimamente, ¿cierto? Voy a arrancar entonces, yo creo que Andrés, que tiene el mismo cargo mío, pero en el área de finanzas en mi universidad, creo que la importancia de una adecuada salud financiera en este momento, en medio de la crisis, es lo más adecuado. Es precisamente ahora cuando podemos recoger los frutos de una buena salud financiera, ¿cierto? Si hemos sido juiciosos, si hemos estado aplicando y muy pendientes de nuestra evolución financiera, creo que es el momento en donde vamos a recoger los frutos, en donde estamos recogiendo los frutos, no bajo una visión de explotación de los otros, sino de esa planeación que hemos tenido, o si no hemos tenido esa adecuada salud financiera, toda esa planeación, pues creo que es el momento para entender la necesidad de esa adecuada salud financiera en medio de la crisis y poder hacer los cambios pertinentes en nuestra vida como tal, ¿cierto? Básicamente, un concepto básico de finanzas son todas esas actividades relacionadas con administración, inversión del dinero, bajo unos preceptos de racionalidad financiera. Realmente lo importante de esta definición contemporánea del siglo XXI es un tema de racionalidad financiera. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre lo que reza el argot popular, y que de una u otra manera ese concepto de racionalidad financiera es diferente o tiene una percepción diferente por parte de todos nosotros realmente. Básicamente, para poder arrancar lo que necesitamos es datearnos o tener la información suficiente. Sin información no hay finanzas, sin información no hay planeación. Realmente lo que buscamos es poder tener las bases. Esta mañana en mi clase del pregrado daba unos argumentos acerca de cómo era la evolución de la economía y cómo venía todo el tema de tasas de intervención de los bancos centrales y eso cómo me afectaba a mí en el tema de mi endeudamiento. Ahora por ahí tendremos un apunte en términos de eso, ¿cierto? Entonces, básicamente, aunque no nos gusten los números, digamos que esto no es un tema de altas matemáticas, sino de ser muy pragmáticos en nuestra vida personal. Básicamente, la recopilación que traigo aquí son estos 20 objetivos financieros personales que los vamos a ir explicando de manera muy lúdica y muy rápida para aprovechar estos 45 minutos y en donde básicamente lo que buscamos es evaluar nuestros ingresos reales mensualmente, ¿cierto? Hoy en día lo que tenemos que evaluar es si nuestros ingresos han sido afectados por la pandemia, si hemos tenido una disminución de esos ingresos y cómo de manera creativa podemos poder encaminarnos otra vez. Yo creo que todo arranca
desde evaluar estos ingresos que hemos perdido, si se nos han afectado por el tema de la pandemia o si realmente hemos mantenido estable nuestros niveles de ingresos. Para nadie es un secreto. Los niveles de desempleo, al menos para Colombia, las últimas cifras que salieron la semana pasada, niveles del desempleo del 25% y en donde se espera una recesión, en donde las autoridades económicas normalmente invitan a reactivar la vida económica, la vida social, a incentivar el gasto, que es lo que hace que se reactive la economía, el consumir bienes y servicios, pero que realmente lo que buscamos es ponerle una balanza en términos de realidad. Segundo, pues al evaluar realmente cómo ha sido el impacto sobre nuestros ingresos, pues hombre, tener un presupuesto ahí en la que sigue, lo que doy en unas recomendaciones acerca de cómo vamos a controlar nuestros gastos y si realmente esos gastos son vitales, necesarios para nuestra manutención o realmente serán gastos suntuosos. Vamos a darnos cuenta que bajo el argumento de el gustico, una sola vez en la vida, incurrimos no solamente en unos gastos hormigas que vamos a ver más adelante, sino también en unos gastos suntuosos en donde realmente evaluamos si en este momento todos esos desembolsos y todos esos consumos que estamos haciendo son realmente necesarios y sobre todo porque lo que hacemos es ponerlos en una balanza, ¿cierto? Y en esa balanza, pues vamos a tener un listado de esos gastos vitales necesarios y que muchas veces por estar en el confinamiento y estar en la pandemia, lo que hacemos es tener unas valvulitas de escape de, ay, qué bueno un gustico ahora, para tratar de salir un poco en términos de eso, ¿cierto? ¿Cómo hacemos nuestro presupuesto? Yo hago un presupuesto a mano, realmente, muy sencillo, donde tengo realmente cuántos van a ser mis ingresos del mes, ¿cierto? Confronto cuántos son mi salario frente, el salario no es lo que realmente te entra en caja, lo que te entra a tu cuenta bancaria o tu cuenta de ahorros. Entonces, con base, hago esa separación de esos dos tipos de ingresos. El ingreso real, ¿cierto? Porque todos sabemos que de ese salario que tenemos nos descuentan y tenemos inicialmente de ley una serie de descuentos, pero que realmente lo que nos consigna nuestro empleador desde el punto de vista de salarios, como es el caso de nosotros, o aquellos que son independientes, que generalmente no son tan juiciosos en el manejo y en el control de esto. Entonces, yo de manera coloquial planteo pues tres formas, ¿cierto? Nuestro famoso Excel, donde la hojita de cálculo mensual tenemos cuántos son los ingresos que realmente vamos a tener cada mesecito y todos los gastos, podemos hacer una agrupación de gastos por tipología, teniendo la claridad si son vitales y necesarios para nuestra manutención, para el mantenernos activos como tal y aquellos gastos que son de carácter suntuoso o no tan necesarios, ¿cierto? Ir a comer o ir a restaurantes cada 8 días, pues realmente para algunas personas será considerado suntuoso, para otros será considerado vitales, ¿cierto? Segundo, la segunda forma de mantener nuestro cuadrito de control o nuestro presupuesto, como lo queramos llamar, es el famoso cuadernito o la libreta donde por mes vamos llevando pues el control de nuestros ingresos y de nuestros gastos. Y la tercera alternativa es hoy estaba haciendo la cuenta para esta conferencia, hay más de 56 apps gratuitas reconocidas en las tiendas de aplicaciones en donde podemos acceder a ellas y que realmente nos permiten un control muy tecnológico, inclusive de todo lo que paguemos a través de medios electrónicos va quedando de una vez, entre comillas, contabilizado o anotado en ese cuadernito. Yo realmente tengo una combinación de las dos primeras, mi cuadrito en Excel, que está a disposición, pues está colorido y hace grafiquitas y análisis, se lo podemos enviar pues con mucho gusto compartirlo a través de la base de datos de la gente que se inscribió en esta conferencia como un mecanismo pues de control de sus presupuestos y de sus gastos mensuales, ¿cierto? El cuadernito sí ya cada quien lo organiza de manera personal. ¿Qué nos va a permitir esta recomendación número 3? Pues hombre, acceder a un control permanente de tus cifras, saber cuánto es tu nivel de endeudamiento. Yo normalmente lo que recomiendo es una priorización de las deudas, que vamos a tocarla un poco más adelante, que nos va a permitir cuántos son los pagos y gastos mensuales que tenemos que hacer
tratando de mantener que ese control permanente de nuestras cifras y de nuestro estado financiero. Pues no tiene que ser nada formal. En el mismo cuadrito en Excel podemos tener, y ahí se los voy a hacer llegar, donde vamos a tener toda la relación de obligaciones que podamos tener y los pagos que eso implica, con la finalidad de que ustedes llenen solamente mensualmente y puedan tener un control y poder saber, hombre, cuántos son los excesos de liquidez que van a tener durante cada mesecito o la falta de esos recursos que buscaremos financiación. Otra de las recomendaciones básicas, pues hombre, todos los activos que normalmente tenemos y que se consolidan normalmente en una presentación de impuestos anuales que hacemos, lo que buscamos es no tener todos los activos en la misma parte, en la misma canasta. Uno de los 10 postulados financieros básicos de la teoría del riesgo de no tener todos los huevos en la misma canasta. Realmente un tema de diversificación que no permite, no deja que en un momento que se me caiga una canasta, de que suceda algo en un sector específico, pues realmente nos lleve, digamos, nos lleve a la lona financiera. No estábamos listos ese viernes 13 de marzo, cuando arranca formalmente la pandemia para América Latina. Lo que podríamos pensar es, hombre, algunos activos, algunas desvalorizaciones, algunos niveles de riesgo los pude asumir, los pude tener presente, pero no era totalmente consciente del coletazo que se iba a venir y más, que es lo que genera esta charla. Buscamos un tema de diversificación. La diversificación disminuye el riesgo, nunca lo eliminamos del todo. El famoso ejemplo de no meter todos los huevitos en la misma canasta realmente. Lo que buscamos es tener diferentes alternativas de ahorro o de inversión que veremos ahora. ¿Y cuánto es, Leonardo, lo que debemos ahorrar mensualmente? Debemos incluir realmente este ahorro dentro de nuestros gastos mensuales o realmente es una inversión. Del cuadrito aquel que mostramos de nuestros ingresos y de los gastos vitales y de manutención, pues otro de los 10 cánones mundiales de las finanzas lo que plantea es que uno debe ahorrar mínimamente el 10% de sus ingresos mensuales, ¿cierto? Quiere decir que así como tenemos una prelación de gastos asociados a alimentación, comida o mercado, educación, transporte, gasolina, seguros, ropa, servicios públicos, pólizas de salud y de seguros, realmente acompañadito de esos también es prioritario el tener que unos ahorritos del 10%, que es lo que va generando esa alcancía, ese marranito, ese fondo, que no necesariamente es para tenerlo en la casa. Hoy en día, a través de las aplicaciones de los bancos, a través de nuestro celular, a través de esas sucursales virtuales, pues es muy fácil desde montos muy chiquiticos programarlos mensualmente para tener ese ahorro y tener la conciencia de que realmente no es dinero libre para ver en qué me lo gasto, sino frente a temas como el que se acaba de presentar ahora en temas de pandemia. Este fondo de emergencia, realmente que sea para eso, uno puede tener 5 fondos diferentes con 5 finalidades diferentes, 5 fondos o alcancías diferentes, en donde lo que buscamos es ese 10% mínimamente debería de ser ¿qué? Un ahorro programado a través de todos los múltiples mecanismos que hay hoy en día de ahorrar dinero, ¿cierto? Ese ahorro que inclusive hay mecanismos muy fuertes en términos donde usted puede dar cuoticas de $10, $20, $30 mensuales y que inclusive entra en sorteos y que se puede ganar 500 veces lo ahorrado, ¿cierto? Realmente son mecanismos alternativos a nuestro tradicional marranito o alcancía. Y por tal razón, uno podría diversificar y tener que, dentro de, como el tope es mínimamente ese 10% para alcanzar esos fondos de emergencia, lo que buscaríamos es, qué interesante hacer una distribución, 5% para emergencia y 5% para ese sueño o para ese pensamiento futuro que tengo realmente, ¿cierto? Entonces, esos fondos de urgencias, de emergencias que realmente son un fondo de ahorro, lo que buscamos es poderlo tener o compartimentado o tenerlo solamente. La idea es abrir diferentes mecanismos de ahorro y de inversión.
¿Y cuánto debe ser el nivel óptimo de endeudamiento de una persona natural? ¿Cierto? Ese listado que planteaba ahora, el listado de deudas que tenemos, entonces todas, hay que ser, esto es un tema de planeación, de conocimiento, de organización que cada uno tiene y en donde vamos alimentando ese cuadrito, puede tener diferentes hojitas en el Excel o diferentes hojitas en el cuaderno, en donde lo que buscamos es cuáles son las deudas que tenemos actualmente. Tarjeta de crédito 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto es la deuda al corte de hoy? Septiembre 10. ¿Cuánto es la tasa de interés que realmente me está cobrando el banco, que viene expresado en el extracto bancario? ¿Y cuánto es la cuota que realmente estoy aportando? Para que nos demos cuenta realmente cuánto es lo que pagamos mensualmente en intereses y en seguros que vienen acompañados de normalmente de este tipo de endeudamiento. Seguros de vida, seguros de algún inmueble, cuando es una deuda específicamente sobre este tipo de activos y pues una correcta planeación financiera de nuestra vida, unas finanzas personales sanas, pues hay dos indicadores básicos. Uno, que nuestra deuda no debería de superar, ¿cierto?, el 30% de los activos, ¿cierto? O dos, que las cuotas mensuales que yo tengo que dar de los diferentes niveles de endeudamiento no superen el 30% de tus ingresos. O sea, que lo máximo que se debería de comer la deuda de nuestros ingresos mensuales debería ser el 30%, que son niveles de endeudamiento ya de por sí altos y que normalmente implican que un pago de intereses alto como tal. Ahora en la pandemia, una de las principales recomendaciones que tuvimos y que las aplicamos con varias personas es liberamos gastos, o sea, tuvimos gastos que no incurrimos en ellos como parte de educación de nuestros hijos o de gastos en restaurantes, en diversión, en entretenimiento, porque estábamos en la casa. Entonces realmente liberamos, digamos, esos gastos que ya no incurríamos en ellos y parte de eso que lo llamamos los flujos de caja libre, o sea, los flujos de efectivo que liberamos porque ya realmente no nos los consumíamos muchas veces en gastos que no eran necesarios ni vitales, realmente los dedicamos y los destinamos a anticipar deuda, tratando de que bajáramos estos niveles de endeudamiento que normalmente tenemos las personas naturales. Entonces, dos formas para medir los niveles óptimos de endeudamiento, máximo hasta el 30% de nuestros activos debería ser un buen nivel, o la otra forma es que las cuotas mensuales o los pagos que tenemos que hacer a los bancos mensualmente no superen el 30% de nuestros ingresos. Normalmente dentro de ese presupuesto que yo hago mensualmente, pues pongo todos los gastos que tengo que hacer mensualmente, obligaciones bancarias, como estaba diciendo ahora, financieras, básicos de manutención, servicios, administraciones, mercado, televisión, internet, hace parte de esos servicios básicos y más ahora en tema de pandemia. Y luego vienen grupos de ahorro, de inversiones o cuotas mensuales que tienes que dar para compras de vivienda o de inmuebles como tal, como cuotas iniciales, ¿cierto? Los podemos ir agrupando por tipos o categorías de gastos para tener como un análisis de sensibilidad en términos de eso. No se imaginen que esto es nada del otro mundo, realmente ese formato que les estaba diciendo lo que hace es ponerme de manera comparativa todos los meses, viene expresado para el año, se actualiza de manera gráfica cuando usted llene sus datos y dejo pues los espacios suficientes para que pueda poner la denotación o el label con el cual usted conoce esto realmente. Al analizar las deudas, pues buscamos que estaba acompañando a alguien que trabaja conmigo y entonces hicimos este ejercicio. Una horita le invertimos hace como 3 semanas a hacer una organización que este compañero me estaba solicitando y básicamente al hacer el análisis con los extractos, este compañero mío no tenía una total organización ni tenía claridad de cuántas deudas tenía. Salieron 11 deudas. 6 tarjetas de crédito con diferentes bancos a diferentes costos, con cuotas que él lo que hace es que abrir un hueco para tapar otro, ¿cierto? Donde es un reloj de la deuda que realmente te come y te carcome porque no alcanzan los ingresos realmente a satisfacer estos niveles. Por tal razón, esas 11 deudas
de esas 6 tarjetas de crédito, un crédito de vehículo, el crédito de la vivienda, un crédito de libre inversión que había tomado para darse unas vacaciones, etcétera, etcétera. Yo no estoy diciendo que la finalidad de la deuda no haya sido la adecuada, ¿cierto? Pero realmente cuando priorizamos las deudas, al menos para el caso colombiano, tasas del 2.01 mensual, 1.95, hicimos 2 ejercicios básicos y un banco le compró toda la cartera y se ahorró, liberó realmente disminuyendo, pasando de promedios mensuales de costo financiero del 2% mes vencido sobre el nivel de endeudamiento a pasar a niveles del 0.8% mes vencido, sin hacer nada extraordinario y que hizo que sus costos financieros disminuyeran y que liberara realmente parte de sus ingresos mensuales que puede destinar para ahorro o que puede destinar para tratar de disminuir la misma deuda, que es una de las conclusiones que vamos a dar hacia el final. Y es, pues hombre, la pandemia fue la oportunidad para que muchas personas organizáramos nuestro endeudamiento, ¿cierto? Liberamos nuestros gastos, bajamos nuestra vida social que muchas veces nos presiona y que hace que tengamos unos gastos y unos consumos excesivos. El tema del valor del dinero a través del tiempo, ese 1 más I a la N, que es la tasa del interés compuesto o la fórmula del interés compuesto, pues hombre, el hecho de comprar un televisor hoy en $400, estoy tratando, hago la conversión para dar las cifras en dólares y que los compañeros de Argentina me puedan entender, realmente el pagar un televisor con tarjeta de crédito a 12 cuotas, con una tasa promedio del 1,5, 2% mes vencido, realmente hace que ese televisor cueste en aproximadamente un 40% adicional, junto con todas las otras arandelas que normalmente vienen asociados a seguros, cuotas de manejo y cositas de eso. Entonces, no es lo mismo tener $100 hoy que tener $100 dentro de 12 meses. El tener e interiorizar este concepto dentro de nuestra toma de decisiones realmente es importante para seguir saneando y mejorando nuestras finanzas personales. Los famosos gastos hormigas. Los gastos hormigas se suponen que se mermaron en un 80% con el tema de la pandemia. ¿Qué son los gastos hormiga? El café que tú te tomas en la universidad o en tu sitio de trabajo, algún tiquete o algún parqueadero cuando vas a alguna parte, los cigarrillos, algún tipo de comestible, algún snack de manera informal, donde realmente estos gastos hormigas, cuando uno los suma hacia el final del mes, se pueden estar consumiendo el 15% de tus ingresos, sino que no somos conscientes ni racionales detrás de ese consumo o de esos gastos hormigas. El concepto de gasto hormiga es un concepto ya totalmente arraigado y popularizado en las finanzas personales que se come entre el 10 y el 15% de tus ingresos. La pandemia fue una oportunidad donde estos bajaron enormemente y liberaron tu efectivo, liberaron tus ingresos para destinarlos a otras cosas. Lo que pasa es que psicológicamente hay 3 papers muy interesantes de universidades americanas en donde inmediatamente o pagamos deudas o hacemos algo grande en nuestra vida, sentimos que nos debemos recompensar y que debemos de, pues hombre, qué bueno darnos un gustico hoy porque tuvimos en la charla de finanzas personales, ¿cierto? Realmente es un tema de equilibrio y vamos a ver el tema de las emociones, es una de las condiciones que hacen que nos desordenemos financieramente. ¿Cuánto fueron entonces los ahorros que generamos durante el COVID-19? ¿Qué hago realmente con esos ahorros que tuve? Yo he tenido, pues como ustedes saben, si yo hablo de esto, yo me lo tengo que aplicar y realmente gran parte de esos ahorros los anticipé a pagar deuda. Yo no es que sea ningún no deudor, realmente tengo 5 deudas grandes, ¿cierto? 2 principales de inmuebles, digámoslo así, que se vuelven representativas en el largo plazo, pero que realmente no las vemos como un gasto, sino que las vemos como un tema de inversión. Pero realmente logré bajar los niveles de endeudamiento con tarjeta de crédito que gastaba en viajes y en otras cosas, abonándole o todo ese flujo de caja que liberamos, se lo anticipamos a las tarjetas, generando que se vuelva no una referencia circular adecuada, y es
pues hombre, liberamos ese endeudamiento, bajaron las cuotas, me permitió reconfigurar mi presupuesto mensual y entonces lo que hicimos es, gran parte de estos ahorros no los dejamos en fiducias, en cuentas de ahorro o en mecanismos, en activos financieros de muy corto plazo, ni en el famoso marranito, sino que lo que hicimos fue anticiparle a la deuda. Un análisis básico y fundamental es, si el endeudamiento en promedio te cuesta un 2% mes vencido de tasa de interés y tienes un exceso de liquidez, si tienes una liberación de tu flujo de caja, lo que deberíamos de hacer es inmediatamente abonarle ese exceso o esa liquidez o ese flujo de caja libre que tuvimos durante ese mesecito, se lo debíamos de anticipar al nivel de endeudamiento. ¿Por qué? Lo que te renta ese activo financiero, lo que te renta ese marranito, lo que te renta ese ahorrito que tenés, siempre va a ser más chiquito que lo que te cobran los bancos por prestarte en libre inversión, en cualquier tipo de mecanismo de financiación. Y con algo adicional, ahora post pandemia, los bancos centrales empezaron a reducir sus tasas de intervención de la economía. El Banco Central le presta a los bancos comerciales, que son quienes a su vez le prestan a las personas naturales. Entonces, al menos en Colombia venimos de niveles de tasas de intervención del Banco de la República del 4.75 efectivo anual, o sea, una tasa anualizada, a niveles del 2%. ¿Eso es para qué? Para tratar de incentivar el gasto, para reactivar la economía. Pero Leonardo, usted se está contradiciendo porque está diciendo que hay que ser cautelosos en el tema del gasto, pero que las autoridades económicas lo que incentivan es a las personas naturales es a gastar y a reactivar la economía, ¿cierto? Entonces, realmente el Banco Central lo que busca es bajar las tasas para que los recursos que le prestan los bancos sean más baratos y que a su vez los bancos le prestan a las personas. Hoy en día todos los niveles de endeudamiento que se están buscando no únicamente son para personas naturales que puedan tener comprometidos sus ingresos, sino también para que las empresas puedan hacerle frente a esa reactivación económica buscando pues capitales frescos y endeudamiento más barato para volver a reactivar su economía. Entonces, en conclusión, lo que hemos venido haciendo es esa liberación de recursos normalmente ha ido anticipando la deuda tratando de disminuir los costos. La diferencia entre una meta a largo plazo lograda a través de objetivos de corto plazo. Normalmente la gran parte de las decisiones y de la racionalidad financiera viene de la forma como pensamos los humanos, ¿cierto? Y entonces uno generalmente piensa que hacer todos los días de a poquitico, ¿cierto? No me va a permitir alcanzar esa meta de largo plazo, que básicamente en temas de alimentación y de ejercicio también se visualiza y aplica, así como en el tema financiero. Si realmente nosotros nos definimos objetivos de muy corto plazo, niveles de ahorro y bajar niveles de endeudamiento, ve qué interesante ahora, si de estos 3 mesecitos voy a empezar a bajar mi nivel de endeudamiento un 10%. Y bajar esos niveles de endeudamiento implica que vaya pagando de manera anticipada. ¿Cuánto me ahorraré de intereses y cuánto me ahorraré de costos asociados a esos pagos hacia adelante? Entonces ahí yo pongo una frasecita del famoso disco más sonado del mundo que fue Despacito, ¿cierto? Entonces, realmente esas metas de largo plazo se construyen a través de ¿qué? De objetivos muy chiquiticos, alcanzables, realistas, donde realmente nosotros no nos engañemos, sino, hombre, me puse una meta para este mes, me puse una metica para este semestre, me puse una metica para X años y así sucesivamente, ¿cierto? Y esas metas están conformadas por pequeños objetivos que me van operativizando realmente el cumplimiento de esa meta. ¿Cómo hacemos para tomar unas decisiones de manera adecuada? Los dos pilares básicos y es conocimiento, leyendo un poquito sobre finanzas personales, sobre hacia dónde vamos, ¿cierto? En términos macroeconómicos. Y dos, muchas veces por estar mirando el árbol no vemos el bosque, ¿cierto? Entonces lo que buscamos es toda una serie de condiciones o de mensajes que manda el mercado, esa famosa mano invisible de Adam Smith que maneja la economía. Entonces, realmente las decisiones se toman con información, con conocimiento.
mucha gente que yo acompaño en procesos impositivos o en procesos financieros, me dice, ay Leonardo, es que yo no sabía, yo ni siquiera me fijaba en eso. Realmente esos pequeños cositos, una pequeña acción que uno emprenda, que esa, si nos vamos de esta charlita con ese objetivo de aprendizaje, con esa finalidad, realmente invertimos adecuadamente esta horita para efectos de tomar las decisiones adecuadas. Ese famoso dilema entre la liquidez, que es nuestra capacidad que tenemos de cubrir y pagar nuestras obligaciones en el corto plazo, cuando uno está ilíquido, cuando usted tiene que pagar algo y no tiene los recursos, no tiene el dinero realmente para cubrirlos o para pagarlos, ¿cierto? Muchas veces lo que buscamos es alternativas de ahorro, alternativas de inversión, que en el largo plazo me van a generar, se supone, unas utilidades gigantescas. Y muchas veces, por hacer ese tipo de cosas, frenamos nuestra liquidez. ¿Cómo se puede visualizar esto con un ejemplo en las personas? Muchas veces en nuestras organizaciones o con nuestro salario ahorramos en fondos de pensiones voluntarios hacia futuro o en mecanismos que tratan de disminuir nuestros impuestos, ¿cierto? Y muchas veces nos pegamos a esos topes o a esos límites de beneficios tributarios para las personas, sin tener en cuenta nuestro presupuesto y nuestra liquidez mensual. Y entonces muchas veces las personas ahorran más de lo debido. Leonardo, es que nosotros hicimos caso y entonces venimos ahorrando el 35% de nuestros ingresos. Vuelvo y repito, ni tampoco, tanto que no, ni tanto que alumbre el santo, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Entonces, realmente, el hecho de ahorrar más para obtener algún tipo de beneficio tributario hace que lleguen el pago de unos gastos vitales o de operación necesarios, como esos que priorizamos, de mercados y toda la serie de cosas, servicios, internet, que ahora se volvió más importante que la alimentación inclusive, y no tenemos con qué pagarlos porque tenemos invertido nuestros recursos como tal, ¿cierto? ¿Qué significa ese concepto del flujo de caja libre y cómo esto está imbuido con la naturaleza del ser humano? Si usted terminó de pagar, usted se demoró pagando 5 años el coche nuevo que adquirió. Hace 5 años, se demoró 5 años y ya en este momento lo que quiere es comprarse uno o renovar el carro, ¿cierto? Por tal razón, la naturaleza humana y la psicología, que está plenamente demostrada, es usted termina de pagar el auto y se siente como libre y empieza como a buscar qué más se compra o qué cambia o qué es el momento como para consumir realmente. Entonces, este concepto de la naturaleza del ser humano, gusticos con flujo de caja libre, ¿a qué se refiere específicamente? El concepto de liberar parte de su efectivo, parte de sus ingresos, porque usted venía pagando algo y resulta que ya lo terminó de pagar o ya terminó de hacer el ahorro programado que estaba haciendo y empieza ¿a qué? A liberar realmente esos flujitos y la primera imagen o la primera opción de que se nos viene a la mente no es o anticipar el pago de deuda o ahorrar, sino que lo que hacemos es, ay, yo me siento como más librecito, voy a centros comerciales a ver de qué me enamoro, de qué me antojo por allá. Entonces a eso es lo que decimos del concepto de gusticos con flujo de caja libre y en donde lo que buscamos es poder aterrizar realmente ese análisis con esa liberación que hacemos. Y este meme que pongo aquí al lado de un saludo para todos los que me deben la platica o me deben platica y no tienen, ¿cierto? Para pagarme, pero sí tienen para darse gusticos permanentemente, en donde realmente ese concepto del gustico, que es el de los últimos que venimos a trabajar ahora, son de los que más hacen que tomemos las decisiones no adecuadas desde el punto de vista financiero. Todo el tema de cuándo algo es barato o costoso para usted, eso es un tema de percepción, de agregación de valor que tenemos, ¿cierto? Un par de zapatos deportivos, de zapatillas para correr o para hacer deporte que cuesten $100, es barato, es costoso, cómo es, término medio. Entonces es el poner en una balanza ese diferencial entre precio y valor, ese valor percibido sobre todos los productos y servicios que compramos. Eh, eh, Acompañaba a alguien
donde para estructurar un poco su tema financiero, desde una planeación tributaria y financiera, y esta persona tenía más de 100 pares de zapatos y normalmente venían en sus tarjetas de crédito cargados, compras de cosas que realmente ahora en la pandemia no hemos utilizado. Entonces nos dimos cuenta, se volvió más importante las pijamas que el tener tacones, se volvió más importante tener una adecuada silla de trabajo en la casa que tener un comedor súper bonito como tal, ¿cierto? Entonces es poner en la balanza realmente esa percepción de ese bien o ese servicio por lo que estamos dispuestos a pagar por ellos. Esto lo que implica es un sacudón, salirnos de ese status quo y la definición de locura que trae la Academia Americana de Psicología es seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente. Esa es la definición de locura. Pero si lo que buscamos es hacer cosas diferentes, romper ese status quo, salirnos, no hay nada más difícil, a mí me da muy duro eso, y es salirnos de nuestra zona de confort, de donde hemos estado mucho tiempo y donde creemos que eso se vuelve normalidad. Se supone que si uno hace algo de manera habitual, repetitiva, durante entre 19 y 21 días, ya se vuelve un hábito, ya lo interiorizamos y lo volvemos realmente algo que se vuelve de nuestra esencia, de nuestro ADN como tal. Pues hombre, nos dimos cuenta ahora en la pandemia que la vida es una sola. Ahí está Celia Cruz de la vida es un carnaval, ¿cierto? Y es solo un ratico y al fin y al cabo la vida es una sola y es solo un ratico, así que démonos un gustico. Bajo la premisa, vuelvo e insisto sobre el tema del gustico, bajo la premisa de démonos un gustico, la gente se sobreendeuda y se mete en unos niveles de estrés que es incapaz de manejar realmente. Entonces, dentro de las conclusiones que buscamos de nuestro manejo de finanzas personales, pues hombre, hagamos un listado detallado de nuestros ingresos y de nuestros gastos mensualmente, utilice cualquiera de esos 3 medios que le dije, ¿cierto? Hagámonos un autodiagnóstico financiero. Ese autodiagnóstico financiero es, pues hombre, ¿yo qué tengo? ¿Cuáles son mis activos? ¿Cuántos son mis ingresos? ¿Mi nivel de endeudamiento? ¿Los gastos que yo tengo mensualmente? ¿Y yo por qué me metí en esta deuda de X dinero adicional si yo realmente no podía pagar o no contaba con los recursos para pagar eso? Y eso tiene un arma de doble filo, o es que esos irresponsables de los bancos que sueltan tarjetas de crédito de manera irresponsable a través de una llamada, ¿cierto? O dos, si usted no tiene clara su información, su cuadrito en Excel, su cuadernito, su app en el celular, realmente no le permite tomar las decisiones adecuadas. Evaluemos qué cuentas, qué rubros son realmente necesarios. O sea, nadie pone en duda que mercado, servicios públicos, algunos tipos de ropa, realmente son necesarios, servicios públicos, internet, telefonía. Ya el teléfono y el internet se volvió más importante que verduras y frutas. Estoy siendo sarcástico. Y entonces lo que buscamos es realmente evaluar qué yo podría prescindir en términos de mi reorganización financiera, realmente qué es lo importante para mí, qué es lo importante para mi familia y qué yo podría prescindir de eso. Agrupen los egresos para poder analizarlos y para poder dar conclusiones. Hombre, los financieros, los de lo que yo llamo manutención, alimentación, suntuosos, idas a comer, idas a bailar, licores, ¿cuánto se consume usted mensualmente en ludopatía, en juegos, en general? Identifiquemos si realmente esas cuotas, esos gastos son fijos o variables. Si yo tengo algún poder de decisión en el corto plazo sobre eso. Si son obligatorios o si son discrecionales de parte mía. Pues hombre, la cuota mensual de la tarjeta de crédito es obligatoria, ¿cierto? No vamos a caer en un default, en un no pago de la deuda, ¿sí? O si realmente el ordenar comida a domicilio en la casa es realmente obligatorio o si es discrecional por parte de eso. Ajustemos y modifiquemos nuestros gastos y nuestros hábitos realmente. Las opciones frente al déficit. Leonardo, es que mis ingresos sí se vieron impactados post pandemia. Pues hombre, realmente ustedes, hay dos opciones, empezar a comerse los ahorritos, ese fondo de inversión, o dos, buscar financiación. Siempre la opción de financiación es evaluar si realmente ese gasto o es manutención estrictamente necesaria o si realmente es para cosas que usted realmente no necesita, para tener cosas acumuladas o agrupadas ahí. El manejo de las emociones.
Ya estamos terminando, Omar, para que abramos las preguntas. El manejo de las emociones. Este tema del manejo de las emociones y de las compras responsables hace que es lo asociado al tema del gustico, que tomemos muy malas decisiones financieras. Un tema de autocontrol que yo sé que si uno muchas veces no puede tener el control de eso y no puede tomar unas decisiones adecuadas, ni siquiera sabe que tiene ese problemita. No hablemos de enfermedad, hablemos de problemita en donde compramos cosas que realmente no necesitamos. El tema de creatividad para generar nuevos negocios. Hay gente que ha repensado cosas diferentes. Yo hago cosas hoy en mis clases que no hacía hasta el 13 de marzo cuando arrancó. O sea, grabar las clases, generar nuevas formas. O sea, si, yo creía que el mundo se iba a acabar si no daba mi clase presencial con un marcador al frente de un tablero. Y creo que ha dado muy buenos resultados y hemos mejorado eso. Cuando todo el mundo arranca en la estampida, calma. O sea, el hecho de que las inversiones o el fondo de pensiones que tú tengas o el ahorrito que tenías en renta variable, producto de tener cositas en acciones, y la gente arrancó a vender, información, quietud, calma para tomar las decisiones adecuadas. Y un adecuado manejo, pues, de la astucia o la solidaridad. En estas oportunidades hay gente que ve el vaso medio lleno, hay gente que ve el vaso medio vacío. Entonces, muchas veces andan los cazadores de nuevas oportunidades para aprovecharse de otros. Entonces, es la correcta combinación entre la astucia o la solidaridad, el ayudar y poder atender con otros. Para terminar, yo no es que sea un gran seguidor de Kiyosaki, pero realmente da ciertas pautas en cómo puedo invertir si no tengo dinero, ¿cierto? ¿Cómo puedo invertir cuando no puedo ni siquiera pagar mis cuentas, mis deudas? Mi respuesta es siempre, siempre, siempre. Lo primero que recomiendo es deje de decir no puedo hacerlo. Pequeñas cositas, pequeños cambios de acciones hacen que mejoremos nuestra salud financiera en términos de nuestras finanzas personales. Muchas gracias. Leonardo, muchísimas gracias. La verdad que, mira, ya están preguntando si pueden volver a ver la charla porque realmente a mí se me pasó volando, me hiciste reír, me hiciste pasar un grato momento. Creo que a todos los que te iban felicitando mientras ibas hablando también. Eh, has hablado de un tema que es delicado para cada uno. Ahora te voy a comentar algunas cosas. Les pido que a los que tengan preguntas que las hagan por el chat, así las vamos seleccionando. Yo te hago algún comentario, porque la verdad que la charla grabada, ahora Martín les va a decir cómo pueden acceder a la charla grabada, porque la subimos a nuestro canal de YouTube seguramente, pero la verdad que Leonardo, vos hablaste de una cuestión, que es la cuestión económica, financiera, de personal, de cada persona, y yo lo trataba de pensar en base a esto que dije al principio, de la pandemia, cómo nos impulsó a ser más empáticos, resilientes, y pensaba en la situación dura que cada argentino tiene y que en esta pandemia se ha agravado. Algunos tienen la fortuna de poder gastar menos y se les genera algún ahorro. Esa situación existe, por supuesto. Pero en la Argentina hay una, vos hablabas del tema de la deuda, y entre el 80 y el 90% de los argentinos están endeudados. Y vos hablaste en un momento del default de la tarjeta, hay muchísimos argentinos, no tengo la cantidad, pero debe ser enorme, que están en default con su tarjeta de crédito. Es decir, vos conocés de Argentina y sabés que acá vivimos procesos inflacionarios superiores a los de Colombia. Colombia es un país eh, más estable que Argentina, absolutamente. Y vos debes pensar que Colombia no es tan estable como te gustaría que sea, seguramente. Así que Sí. eso seguro. Pero vos sabés que Argentina está con sus niveles de inflación de 40-50% anual, ha conocido hiperinflaciones en el año 89, en el 2002. Preguntas que voy a ir leyendo ahora en el chat mientras vos contestás. Eh, Te quería preguntar esto. Vos hablaste en un momento de ahorrar la plata para comprar algo a futuro, en largo plazo, y no gastarlo en sacarme un gusto ahora. Y el otro día yo leía un artículo donde se decía que los jóvenes argentinos, que tienen, supongamos, aquellos que no son pobres, que están
clase media, que son alumnos universitarios, que con esfuerzo llevan una vida de estudio y de trabajo, como saben que es muy difícil que se puedan llegar a comprar un auto, ni que hablar de comprarse un departamento. Cuando yo era joven, trabajaba y ahorraba para comprarme mi auto y mi departamento. El orden tendría que ser el departamento primero, el auto después. Yo confieso que hice al revés, pero lo pude hacer, por lo tanto lo puedo contar. Bueno, los jóvenes ahora no pueden pensar con esa perspectiva porque les parece inalcanzable. Entonces, ¿qué hacen? Se hacen su viajecito a Europa, se hacen sus vacaciones en Tailandia, eso todo previo a la pandemia, obviamente. En Colombia, yo te quería preguntar, ¿tienen esa mirada los jóvenes? ¿Pueden hacer como hacían nuestros abuelos o como hacía yo, que también soy abuelo, poder juntar para comprarse un departamento, una casa? Supongo que tienen más crédito que nosotros, seguramente porque acá el problema de crédito ha sido eterno, casi nunca ha habido crédito. Sí, hombre, Omar. Básicamente el cambio generacional que hemos tenido de los 90 hacia adelante, todos los que llamamos millennials, que fue gente que nació hasta más o menos 1995, y lo que llamamos hoy en día centennials, ¿cierto? O la famosa generación, ya pasamos de la generación X, Y, ya vamos otra vez en la generación Z, aunque centennial es con C, pero gran parte de estos centennial, inclusive dicté una conferencia sobre el cambio en la educación superior y en estos cambios generacionales. Estos dos grupos específicamente, de gente que nació de 1995 antes de que llegáramos al 2000, y los que nacieron más allá del 2000, 2005, o sea, los que nacieron posterior al Internet, o sea, que cuando nacieron ya existía el celular, ya existía el Internet, ya googleabas y ya no tenías páginas amarillas para buscar información comercial. Entonces, es cierto lo que tú decías y esta caracterización de millennials y de centennial, no sé, ellos creen que no se van a jubilar, o sea, que cada vez las cuotas de pensión van a ser mucho más alejadas, no buscan, que es contrario aparte de lo que yo planteo en mi charla y que mucha gente me lo critica, es, no, Leonardo, yo lo que menos quiero es comprar un inmueble, un apartamento o un piso, sino que yo lo que busco es arrendar porque tener plata parqueada ahí en arrendamiento. Eso genera un estrés el tener que pagar el arriendo mensual. Tres, lo que menos buscan es comprarse un coche o un auto porque pierde valor en el tiempo y que como para ellos es más importante el tema medioambiental, el auto contamina, entonces buscan medios alternativos, entonces lo que menos quieren es comprar un coche. Razón por la cual, de una u otra forma, lo que se plantea así es que estas nuevas generaciones no procesan la información o no financiera como nosotros pensábamos. Yo sé que tu padre te dijo, vea Omar, estudie para que sea alguien en la vida. Dos, el tener casa no es riqueza, pero no tenerla sí es mucha pobreza, o sea, tener casa o apartamento, paguen cuotas, así se demore 15, 20 años. Y tres, pues hombre, sea alguien en la vida asociado a unos niveles de consumo o de gasto o de estatus como tal. Entonces, digamos que es una de las grandes cambios generacionales que ha hecho que actuemos, enseñemos, pensemos, tomemos decisiones de maneras diferentes. Las empresas hoy en día, y desde el punto de vista financiero, la gente que todavía va a bancos a hacer fila es gente que tiene más de 45 años. Toda la gente joven, acá utilizamos una propaganda de un banco que es el BBVA, que es un banco francés que lanzó una propaganda del Uga Uga, como del hombre neandertal, y es aquella gente que iba al banco presencial a que le sellaran el cheque y a que le dieran la plata en efectivo a utilizar canales tecnológicos de apps, que es la nueva forma de ver la banca y la banca se está preparando para ellos. Con una sola llamada telefónica te mandan a tu casa la tarjeta de crédito, con unos cupos que muchas veces son irresponsables por parte de ese analista de crédito que te asigna esa tarjeta, sabiendo que vos ni siquiera tenés la capacidad de pago o de cobertura si te consumís o te gastas todo ese cupo de crédito. Entonces, sí, esto es una nueva realidad. Esas dos grandes, inclusive yo hago la clasificación de las tres grandes olas generacionales, millennials, centennials que yo ya estoy en ese grupo casi de los antiguos, que aquí en Colombia pues tenemos unos humoristas que clasifican como la generación de la guayaba o aquella que tomaba un néctar o un jugo
por cosecha. Habían casas donde había cosecha de guayaba, toda una semana tomábamos jugo de guayaba. Había cosecha de jugo de tomate árbol, toda la semana tomábamos jugo de tomate árbol. Es una visión diferente, pues. Tú sabes que has venido a Medellín varias veces, que aquí vivimos en la primavera todo el año. Exactamente. Es recomendable ir a Medellín, es verdad. Ya que está, Sí, hacemos la sí, sí. publicidad. Es un lugar hermoso. Si querés dejar de compartir pantalla, te voy haciendo las preguntas que hay en Ah, el chat. sí, sí, sí. ¿Sí? Claro que Así sí. vemos las caritas de la gente o los que están sin camarita les vemos el nombre. Acá te preguntan, ¿cuál es la recomendación respecto a la gente que tiene deudas con una tasa más alta y mantienen ahorros en CDT u otras inversiones con menor rentabilidad? Básicamente lo que buscamos es, pues, la racionalidad financiera, ahí me ven bien, ¿cierto? En la pantalla todos ya estamos. Perfecto, Ujú. perfecto. Lo que buscamos con este tema de la racionalidad financiera es, uno, que si usted tiene un ahorro o una inversión o un activo financiero, una fiducia, un CDT, un depósito a término, como se llama en cada uno de nuestros países, y esa rentabilidad, lo que paga el banco por eso, pongámosle una tasa, ahora tenemos aquí en Colombia, si usted lleva un CDT a un banco, le pagan el 3.5, el 4% efectivo anual, y nuestra deuda es del 10%, la racionalidad financiera lo que me debe decir es, liquide esa CDT y abóneselo a la deuda, porque es como si esa inversión, en vez de rentarle un 4, le estuviera rentando un 10%. De entrada, se ahorraría un 6% y liberaría su flujo de caja. Lo que sucede psicológicamente es que si yo tengo 5.000 dolaritos ahorrados, ¿cierto? Y los tengo ahí guardaditos para algo que se me presente y lo utilizo para efectos de anticipar la deuda, el hecho de anticipar la deuda haría, primero, que ese ahorro estaría rentando más, pero no cumpliría con parte del precepto que estaba diciendo ahora de mantener el ahorrito. Y tres, psicológicamente, el hecho de usted pagar la deuda se sentiría como liberado en términos de consumir más y de sacar nuevas deudas para cosas que realmente tendríamos que evaluar si realmente las necesitas. Ok, Entonces, gracias. es el dilema de liquidar nuestro ahorrito o nuestra Claro. inversión frente a pagar endeudamiento anterior. Sí, y acá en Argentina, desprenderse del dólar no es fácil. La Sí, sí, sí. gente ahorra, es un país que ahorra en dólares, así que Sí, sí, por... inclusive acá, al haber dos tipos, a ver, hay varios tipos de dólar, pero vos podés comprar hasta $200 el dólar oficial, más un impuesto del 30%, eso te lleva a gastar 100 pesos por dólar. Pero en el mercado negro, lo que se llama el dólar blue, lo vendés a 130. Entonces todo se hace una diferencia ahí. Eso para que tengas una idea de cómo funciona la Argentina. Cuán difícil es. A ver, otra pregunta que hay por acá. ¿Cuánto se estima que una persona tarda en reacomodar sus finanzas considerando todos los pasos establecidos y con los valores indicados? Más o menos, eso depende de la voluntad. Así como yo fui donde un dietista y le dije, oiga, ¿cuánto me demoro para bajar 10 kilos que tengo que bajar? Entonces me dijo, Leonardo, eso es de la voluntad que usted tenga para cerrar la boca y para hacer el ejercicio realmente. Pero normalmente un proceso juicioso, acompañado sin recaídas, más o menos 6 mesecitos, mínimamente. Esa reorganización, lo que buscamos es, haga un pasito a la vez. O sea, no piensa que va a ser un cambio radical. Hoy 10 de septiembre tomé la decisión y el 10 de octubre ya voy a estar saneado financieramente. No, eso realmente es de pequeñas acciones de todos los días, la gotica que realmente va haciendo el huequito en el mármol. Entonces, depende de la voluntad del organizado. Arranque hoy con una tarea, monte su cuadrito en Excel, organice su cuadernito si usted no maneja Excel o no tiene computadora. O si no le gustan las apps, hay muchas. Ok, buenísimo, buenísima la respuesta. Leonardo, acá hay más que preguntas, hay pedidos de poder ver la charla, eso va a estar disponible en el canal de YouTube de la Escuela Argentina de Negocios, suscríbanse, ahí está la charla, hay felicitaciones de todo tipo, la verdad que yo me he divertido mucho, lo he pasado muy bien, la verdad que he pasado un excelente rato. Solo te hago una última pregunta para despedirte. eh, es, ¿Vos creés que este cambio
de acción económica, es decir, estos consumos de menos que no tenemos ahora porque, por ejemplo, pagás peaje, gastás menos combustible en el auto porque no salís de tu casa, o eso, no gastás el café en la universidad, menos en salidas afuera. ¿Cuánto crees que la gente, esté en Colombia, esté en Perú, esté en Argentina o esté en Brasil, podrá sostenerlo a futuro? Tiene que ver más Eh, con el comportamiento del consumidor la pregunta que con las finanzas personales, pero te la quería hacer. sí, tiene, básicamente la respuesta tiene dos ramales y es, esperamos el ahorro normalmente que se ha tenido en un estudio que estuvimos haciendo con 600 respuestas que tuvimos de unas encuestas que hicimos para una tesis de una maestría en finanzas que estaba acompañando ahora en abril. El chico la hizo ahora en la pandemia. Más o menos el ahorro de las personas naturales bajó un 20, entre un 20 y un 25% fue el ahorro en esos gastos hormigas y en esos cuatro que acabas de mencionar. Menos Uf. coche, menos gasolina, menos peaje, menos café, menos snack, comidas hormigas o pequeños gasticos, menos idas a restaurantes, a ingerir licor, a discotecas, a tomar la botellita de vino, etcétera. Más o menos ese es el rango. Y dos, pues básicamente es un tema psicológico realmente, porque apenas aquí en Colombia el 1 de septiembre se supone que pasamos una cuarentena inteligente, donde ya no es una restricción de las autoridades municipales y nacionales, sino que depende puntualmente de que las personas seamos inteligentes. Ahí mismo se disparó gente en rumbas informales y en fiestas clandestinas, indudablemente gastando, consumiendo licor y otra serie de cosas, porque estuvimos encerrados mucho tiempo, entonces hay que salir en desbandadas a consumir. Realmente es un tema de racionalidad, de mantener un equilibrio. Pues hombre, tómese su botellita de vino, no hay necesidad de pedir 10 domicilios de asado argentino para eso. Gracias, gracias Leonardo. Para terminar, me preguntan si subís contenido a internet en alguna red social, te quieren dar seguimiento. Hombre, no, yo Estás en soy la- de esa generación sí tengo redes sociales, pero solamente chismoseo fotos y cosas normalmente. Ok, Lo que sí puedo es, a través de Martín, mandar lo que prometí. Pueden tener la presentación para recordar cositas o tipsitos. Y dos, el cuadro en Excel donde pongo y está enlazado y sale la grafiquita. Ponga ahí qué activos tiene, cuál es su nivel de endeudamiento, como para tratar de organizarse un poquito financieramente. Yo creo que es un tema de organización y de tener la información, porque la gran mayoría de las personas son muy desordenadas, entonces uno ni sabe ni cuánto gasta, la gente ni sabe cuánto gasta. Cuando hago impuestos para personas naturales, que ahora estamos en la temporada y hago muchos, la gente ni se acuerda, porque los impuestos en Colombia son cortados de 1 de enero a diciembre 31. Solamente ahí consigue certificado y dice, yo ni me acordaba de eso, yo cuando me gasté todo eso, de por Dios, no sabía que debía eso. Imagínate cómo es el nivel de sus propias finanzas, digámoslo así. gracias Leonardo, muchísimas gracias. La verdad que muy, muy bueno todo lo que dijiste, aprendimos mucho y aparte nos has hecho divertir de la manera en que lo has contado, cómo lo has planteado y además la tonada paisa que a los argentinos nos gusta mucho, así que la disfrutamos mucho. Muchas gracias Leonardo, muchas gracias a todos los que participaron de esta charla, a todos los que están participando de este ciclo de Inspira. Las próximas charlas son el lunes 14, este próximo lunes, tendremos a Gustavo Vado, que es el decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Costa Rica. Él nos va a hablar sobre el gerente emocionalmente inteligente en el marco del COVID-19. Y el próximo viernes 18, también a las 18 horas, Daniel Castro Jiménez de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia. Ese es un rival, digamos, de otra ciudad, no es de Medellín. Pero es un amigo. Nos va a Sí, hablar sobre retos de la pospandemia, de la sostenibilidad a la educación digital. Hay un tema del cual vos has mencionado respecto a dar clases de otra manera y educar de otra manera y enseñar y aprender de forma distinta. Muchísimas gracias, Leonardo, muchísimas gracias a todos los participantes, muchísimas gracias, Martín Valle, por la organización, por todo el sostén de esto, y los esperamos el próximo lunes y el próximo viernes en las dos nuevas charlas de EAN Inspira. Muchísimas gracias. hasta luego, que estén muy bien. Chao, Leonardo, muchas gracias. Chao, que Chao a estén muy todos. bien. Chao a Gracias todos. a todos.